En el capítulo anterior, el caos fragmentado, la batalla contra Arthos. Los defensores llegan a un claro donde se encuentran con Arthos, un monstruo cuya forma caótica y fragmentada representa un desafío formidable. El ser no tiene una estructura definida, sino que se descompone en múltiples fragmentos, cada uno de los cuales actúa como un enemigo independiente y peligroso. Micaela y su equipo se enfrentan a esta criatura utilizando no solo la fuerza, sino también la estrategia. Erion lidera con su visión calculadora, guiando al grupo para derrotar los fragmentos en un orden específico. Después de una ardua batalla, logran vencer a todos los fragmentos de Arthos, y el monstruo se destruye finalmente. El cristal que queda atrás, brillante y misterioso, se revela como un objeto de gran poder y sabiduría, que empieza a emitir una energía misteriosa. El cristal es identificado por Erion como un faro de conocimiento, que contiene secretos antiguos. Aunque al principio parecen estar en seguridad, el cristal comienza a reaccionar, desatando visiones sobre el futuro. Los defensores se dan cuenta de que el cristal no solo les ofrece respuestas sobre el pasado, sino también pistas cruciales sobre lo que les espera. Pronto, el cristal los transporta a un mundo desolado lleno de ruinas, donde las preguntas sobre su misión se intensifican. La figura de un guardián emerge de un portal de piedra, advirtiéndoles que cada respuesta traerá consigo un sacrificio, y que solo aquellos con un corazón puro podrán soportar el peso del conocimiento. Este capítulo establece el tono de la aventura que sigue, uniendo la lucha física con desafíos más profundos y espirituales, mientras los defensores se preparan para enfrentar no solo enemigos externos, sino también las sombras dentro de sí mismos. Capítulo 3. La gran puerta y la constelación del saber. Los defensores se encuentran ante una imponente gran puerta adornada con símbolos misteriosos. Al activar cada uno de estos símbolos, la puerta comienza a abrirse, revelando un pasaje hacia lo desconocido, iluminado por una energía vibrante. A medida que avanzan, descubre más símbolos en las paredes, lo que despierta su asombro y desconfianza. Finalmente, llegan a un pedestal que sostiene una esfera con inscripciones brillantes. Cuando Orión toca la esfera, una luz intensa inunda la cámara, revelando imágenes fugaces de civilizaciones ancestrales. Este conocimiento antiguo parece conectarlos con algo mucho más grande que ellos mismos. Los defensores sienten que están a punto de descubrir secretos que podrían cambiar el destino del universo. La esfera no es solo un artefacto, sino una clave para desvelar el propósito profundo del cosmos. Enseñanza. La búsqueda del conocimiento y la comprensión requiere valentía, y el verdadero entendimiento puede trascender el tiempo y espacio. Raíces ancestrales, puerta dorada, el desafío de los defensores. Frente a ellos se alzaba la gran puerta, como un coloso de piedra que desafiaba el tiempo. Su estructura era majestuosa, con columnas que parecían alcanzar las estrellas, adornada con símbolos antiguos que no parecían de este mundo. Alrededor de ella, las piedras crujían, como si el mismo universo estuviera observando, expectante, lo que iba a suceder a continuación. En el cielo nocturno, la constelación del saber brillaba como un faro lejano, iluminando el camino hacia la puerta. Cada estrella en esa constelación era un sabio antiguo, cuya luz había viajado donde solo para encontrar su destino en ese instante. Era como si todo el conocimiento acumulado por la humanidad estuviera suspendido allí, esperando a ser desvelado. Cada símbolo aquí tiene un propósito, murmuró Erion, sus ojos fijos en los grabados. Es como un rompecabezas cósmico, si no entendemos el significado de cada pieza, nunca se abrirá. Y así, con la delicadeza de quien toca un objeto sagrado, pasó sus dedos sobre las inscripciones, como si al tocarlas pudiera escuchar sus susurros secretos. Los defensores, al igual que un grupo de arqueólogos del alma, se dispusieron a desentrañar los misterios de la puerta. Si esto fuera fácil, ¿dónde estaría la diversión?, bromeó Rael, siempre buscando alivio en el humor, aunque su cara mostraba una concentración absoluta. Como si los símbolos fueran una especie de lenguaje olvidado, los defensores comenzaron a trabajar en conjunto, interpretando, analizando y descifrando el significado oculto de los grabados. Cada símbolo correspondía a un logro importante de generaciones pasadas, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en ellos. Era como si aquellos logros fueran las raíces de un árbol ancestral, cuyo tronco debía ser comprendido para que su flor más grande, el pasaje dorado, pudiera florecer ante ellos. Es como abrir una caja de Pandora, comentó Alaric, quien había dedicado su vida al estudio de los artefactos, mientras ajustaba un pequeño dispositivo. Solo que en lugar de caos, lo que hay adentro es luz y un montón de trabajo. El sarcasmo de Alaric no tenía comparación, incluso en los momentos más tensos, siempre lograba arrancar una sonrisa a sus compañeros. Cuando finalmente el último símbolo fue activado, la gran puerta comenzó a moverse, tan lenta como si temiera el peso de lo que debía revelar.
Un resplandor dorado comenzó a emanar desde sus grietas, iluminando el pasaje que se abría ante ellos, como si el universo les diera la bienvenida. Era como si la puerta misma estuviera exhalando, liberando siglos de conocimiento atrapado. Bienvenidos al umbral de lo desconocido, dijo Erion con una sonrisa de satisfacción. Y si encontramos algún dragón por ahí, espero que nos avisen antes de que se nos escape. Con el resplandor iluminando sus rostros y el sonido de la puerta cediendo, los defensores avanzaron por el pasaje. Era un paso hacia el misterio, hacia aquello que ningún ser humano jamás había tocado ni comprendido completamente. Y aunque sabían que el camino sería difícil, también sabían que no había vuelta atrás. El eco del conocimiento perdido. A medida que cruzaban el umbral de la puerta, los defensores se adentraron en un pasaje iluminado por una luz cálida y envolvente, como si el mismo sol hubiera decidido descansar allí por un rato. El aire estaba cargado de una energía que casi podía sentirse en la piel, como una vibración que resonaba en el corazón de cada uno de ellos. El pasaje era largo y serpenteante, con paredes de piedra que reflejaban la luz de manera tan perfecta que parecía que las mismas piedras estaban respirando. Cada paso que daban hacía que el eco de sus botas se desvaneciera en la vastedad del lugar, como si el pasillo estuviera escuchando sus pensamientos, absorbido por el misterio que le impregnaba. Esto no tiene pinta de ser un simple pasadizo, comentó Rael, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. Parece más bien el vestíbulo de una mente pero muy complicada. La broma, ligera y sarcástica, hizo que todos sonrieran, aunque no podían evitar sentirse pequeños ante la magnitud del lugar. Cada centímetro de esa estructura parecía desafiar su comprensión. ¿Qué tipo de civilización había sido capaz de crear algo así? Y, lo más importante, ¿por qué? Cada paso nos acerca a la verdad, murmuró Erion, siempre más serio que el resto. Pero también cada paso nos aleja un poco más de lo que conocíamos. Era una declaración profunda, como un eco lejano que resonaba en el fondo de sus pensamientos. A veces, avanzar hacia lo desconocido se sentía como caminar sobre un campo minado, la certeza de que cada decisión podría tener consecuencias incalculables. A medida que avanzaban, comenzaron a notar extraños símbolos grabados en las paredes. No eran los mismos que adornaban la gran puerta, pero tenían una calidad similar, como si fueran la evolución de aquellos primeros signos. Parecían cambiar según el ángulo desde el cual los observaban, como si la misma luz estuviera modelando su significado. Si esto es un acertijo, mejor que lo resolvamos antes de que el pasillo decida tragarnos, comentó Alaric, con su habitual tono bromista. De repente, un suave zumbido comenzó a llenar el aire. No era un sonido desagradable, sino más bien como una vibración sutil que se sentía en el pecho, como si la misma estructura estuviera hablando, comunicándose con ellos. El pasaje comenzó a estrecharse, y las paredes se movieron lentamente, deslizándose hacia adentro, como si el lugar estuviera haciendo espacio para algo mayor que lo que ya les había mostrado. ¿Alguien tiene un plan para esto?, preguntó Rael, mirando con una mezcla de asombro y ansiedad. Porque, sinceramente, tengo la sensación de que nos están llevando directo a una trampa, o al menos a una cena muy elegante. Erion sonrió levemente. El conocimiento no es para los débiles de corazón, Rael. Pero, si nos seguimos acercando al centro de todo esto, tal vez descubramos lo que está realmente detrás de la puerta, el propósito de todo esto. El suelo debajo de ellos comenzó a vibrar, como un susurro en el aire, y de pronto, la piedra se partió, abriéndose en dos, dejando al descubierto una gran cámara circular. El resplandor dorado de la entrada les dio paso a este nuevo nivel de la antigua estructura, donde un pedestal central servía como el eje de un vasto reloj cósmico. Creo que hemos llegado, dijo Erion, observando el pedestal con una mezcla de reverencia y cautela. Y si el reloj de la vida empieza a correr en reversa, prepárese para la última gran aventura. Rael, no pudiendo resistir, comentó con una sonrisa burlona, y si el reloj no está a tiempo, ya sabemos a quién culpar, al tipo que diseñó esta locura. Todos rieron, aunque sabían que en ese pedestal se hallaba mucho más que un simple artefacto. Al acercarse, comenzaron a notar que el pedestal no estaba vacío. Allí descansaba un objeto brillante, que parecía estar esperando por alguien, como una llave olvidada. Una llave que, tal vez, no solo abriría una puerta, sino que también les abriría la mente a los secretos más profundos del universo. Desbloqueando el legado de los ancestros. Con una respiración contenida, los defensores se acercaron al pedestal. La luz dorada que emanaba del objeto sobre parecía casi palpable, como si estuviera tejida de hilos de conocimiento y sabiduría, esperando ser desentrañada por aquellos dignos de tocarla. Era como si todo el pasaje, la puerta, el resplandor, los símbolos, todo hubiera sido diseñado para llevarlos hasta ese preciso momento. Pero, estaban preparados para lo que les aguardaba.
¿Y ahora qué?, dijo Rael, sin poder ocultar un atisbo de ansiedad en su voz. ¿Recibimos alguna capacitación sobre cómo manejar esto sin acabar volando por los aires? Erion, con el rostro imperturbable, observó el objeto resplandeciente. Tal vez no volamos por los aires, digo pensativamente. Pero seguramente este pequeño artefacto nos llevará más allá de lo que imaginamos. Su voz, aunque tranquila, estaba cargada de un peso palpable, como si cada palabra que saliera de su boca fuera una revelación del futuro. El objeto sobre el pedestal era una esfera pequeña, del tamaño de una manzana, cubierta por inscripciones que brillaban como estrellas apagadas. Sin embargo, había algo inusual en la esfera, no era perfectamente esférica. En sus costados, podía verse la silueta de un reloj de arena, casi imperceptible, como si el tiempo estuviera atrapado dentro de ella, esperando ser liberado. Esto debe ser una broma cósmica, dijo Alaric, rompiendo el silencio. Primero una puerta gigante que no se abre, luego un pasaje que se estrecha como un túnel de ratas, y ahora una bola con forma de reloj de arena. ¿Qué sigue? Un dragón con mal aliento. SHH, susurró Erion, habla bajo. Si el dragón nos escucha, seguro lo tenemos que llevar a cenar. La respuesta de Erion fue suficiente para arrancar una carcajada nerviosa a los demás. Erion extendió la mano, como si estuviera tocando una parte del futuro, y al hacer contacto con la esfera, el brillo de las inscripciones aumentó de inmediato, llenando la cámara con una luz tan intensa que momentáneamente tuvieron que cerrar los ojos. Era como si el universo entero estuviera tratando de entregarles un mensaje de hace milenios. De repente, una vibración profunda recorrió el suelo, como si todo el lugar hubiera cobrado vida. Un rugido bajo resonó en las paredes, y el pedestal comenzó a elevarse lentamente hacia el techo, dejando a los defensores con la sensación de que la tierra misma los estaba observando. No dijimos que esto era una mala idea, dijo Rael, ya comenzando a dar pasos hacia atrás, pero sabiendo que no había marcha atrás. La esfera había comenzado a girar sobre su propio eje, produciendo una melodía misteriosa, una mezcla entre viento y susurros, como si el mismo conocimiento guardado por siglos estuviera liberando, esperando a ser comprendido. Lo que tenemos aquí no es solo un artefacto, dijo Erion, sus ojos brillando con una comprensión que solo él parecía poseer. Es una clave que desbloquea el acceso a algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Alaric observó la esfera, cada vez más intrincada en su forma. Un juguete de dimensiones épicas, tal vez, pero sigue siendo solo una esfera. No me hagas pensar que vamos a ponernos a resolver acertijos cósmicos hasta el amanecer. Erion, sin perder el foco, sostuvo la esfera firmemente. ¿Y si te dijera que dentro de este objeto se encuentra la información para salvar el universo? Tal vez estemos a punto de ver cómo todo cobra sentido. Con un giro suave, la esfera comenzó a proyectar una luz que envolvió a todos. Una serie de imágenes fugaces, como recuerdos olvidados de civilizaciones ancestrales, comenzaron a proyectarse en el aire, brillando como fuegos artificiales cósmicos. Con cada imagen que pasaba, algo dentro de ellos se despertaba, una memoria ancestral compartida que no pertenecía a sus cuerpos, sino a algo mucho más antiguo. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, como si el hilo invisible entre los siglos se hubiera roto, permitiendo que los recuerdos olvidados flotaran libremente en el aire, listos para ser absorbidos. La sensación era sobrecogedora, y sin embargo, extrañamente familiar. Los defensores sentían que cada fragmento de esa historia les hablaba directamente, como si sus propios destinos estuvieran entrelazados con lo que veían. «Esto es imposible», exclamó Rael, incapaz de contenerse. «Es como ver una película que ya he visto, pero que no tengo recuerdos de haberla visto antes». «El tiempo no es lo que parece», dijo Erion con tono profundo. «Lo que estamos viendo no es el pasado ni el futuro. Es simplemente el conocimiento que hemos buscado durante siglos. Y ahora, está en nuestras manos. El futuro disfrazado de pasado». La luz que emanaba de la esfera comenzó a disiparse lentamente, como el último suspiro de un amanecer, dejando tras de sí una calma tensa que parecía resonar en los corazones de los defensores. Las imágenes en el aire ya no brillaban, pero el eco de sus significados seguía flotando en el ambiente, como si las palabras de un libro aún pudieran leerse en el aire. ¿Y ahora qué?, preguntó Rael, frotándose los ojos, como si intentara borrar una imagen que no entendía completamente. «¿Vamos a hacer alguna especie de ritual con esta cosa, o la lanzamos por la ventana?» Erion, todavía sosteniendo la esfera con un aire reverente, la observó por un largo momento, como si estuviera buscando respuestas en las vetas de su superficie. «Esta esfera no es un simple objeto. Es el catalizador que conecta las mentes de los grandes pensadores del pasado. Nos muestra las lecciones que debemos aprender para continuar con nuestro viaje».
Lo que tenemos en nuestras manos no es un artefacto, es el futuro disfrazado de pasado. ¡Ay, no me digas que ahora vamos a ser todos filósofos!, exclamó Alaric, burlándose un poco. Porque, sinceramente, el último filósofo que conocí me cobró por darme su sabiduría en una pequeña servilleta de papel, y no le di mucho sentido a la respuesta. Erion no pudo evitar una leve sonrisa. No es exactamente eso. Pero si quieres que te hable de la piedra angular del conocimiento, no te preocupes, no es necesario que me pagues ni una sola moneda. Rael miró a su alrededor, como si esperara que el pasadizo se desmoronara sobre ellos en cualquier momento. Eso está muy bien, pero todo esto está empezando a sonar demasiado místico. Quiero decir, un faro en el cielo, una puerta gigantesca, un pedestal con una esfera que te muestra imágenes del pasado. ¿En serio estamos en un lugar de alta tecnología, o nos hemos metido en el tipo de historia que solo leeríamos en una novela de aventuras? Erion mantuvo su mirada fija en la esfera, ahora un poco más tranquila en sus manos. Ambas cosas, Rael. Este lugar es un vestigio de lo que alguna vez fue una civilización avanzada, pero también es una prueba. La verdad no está en el objeto, sino lo que somos capaces de hacer con él. Cada uno de estos elementos, la puerta, la esfera, el resplandor, es un mensaje. Nos están diciendo que el conocimiento es solo la primera parte del camino. Lo que realmente importa es lo que elegimos hacer con lo que sabemos. Alaric hizo una pausa, considerando sus palabras. Vale, eso suena bastante profundo. Pero si todo esto tiene que ver con elegir el camino correcto, ¿por qué no aparece el menú de opciones en pantalla? A mí me vendría bien un botón de hacer la elección correcta para Ames. La broma ligera rompió la tensión momentánea, pero también dejó un aire de incertidumbre flotando en el grupo. ¿Cómo podrían aplicar esa sabiduría recién adquirida a su propia misión? ¿Cómo sabrían si lo que estaban haciendo era lo correcto? Un sonido suave interrumpió sus pensamientos. El pedestal comenzó a girar lentamente, y la esfera comenzó a emitir un resplandor suave pero constante, como si una idea comenzara a tomar forma en el aire mismo. La luz formó un patrón complejo, una serie de líneas que se entrelazaban, como un mapa cósmico, un plano de rutas y decisiones. ¿Es esto un mapa?, murmuró Rael, acercándose cautelosamente al pedestal. ¿O es una ilusión? Porque, en ese caso, realmente estoy perdiendo la cabeza. Es un mapa, pero no de este mundo, dijo Erion, su voz grave como una ola en el mar. Este mapa nos guía hacia lo que necesitamos encontrar. Y, más importante aún, nos muestra lo que necesitamos aprender. Lo que está frente a nosotros no es solo un camino físico, sino una ruta hacia la comprensión. Rael se frotó la nuca, mirando el patrón flotante con escepticismo. Así que estamos siguiendo un mapa de sabiduría, ¿eh? Eso suena como la peor ruta para un viaje de carretera. Pero, ¿no se supone que los mapas muestran cosas reales, no luces brillantes que nos hacen ver como si estuviéramos viajando en un sueño? Erion, sin quitar la vista del patrón, asintió. Lo que vemos no es una ilusión, pero tampoco es algo físico. Este mapa no está hecho para guiar nuestros pasos, sino para guiar nuestras mentes. Nos muestra lo que necesitamos entender para enfrentar lo que vendrá. El viaje no será hacia un destino, sino hacia una transformación. Alaric, cruzando los brazos, no pudo evitar reír entre dientes. Perfecto. Si no llegamos a ningún sitio físico, al menos será un buen viaje para la mente. Aunque, debo decir, tengo la sensación de que la última parada será en una cueva llena de acertijos. ¿Alguien más tiene esa sensación? Erion no respondió de inmediato. En cambio, se acercó al mapa flotante, con una expresión de concentración tan profunda que parecía que toda la cámara se estaba contagiando de su energía. Con un susurro apenas audible, habló nuevamente: este es solo el principio. Lo que viene no será fácil, pero si logramos descifrar el mensaje que nos dan estos símbolos, seremos capaces de cambiar el curso de la historia. Caminos inexplorados. El mapa flotante, que antes había sido solo un conjunto de líneas luminosas, ahora empezó a adquirir forma. Las líneas comenzaron a solidificarse, como si estuvieran trazando un camino a través de un espacio interdimensional. Era un viaje, sí, pero uno que se extendía más allá de las fronteras de lo que podían percibir. Era un viaje del alma, del intelecto, del corazón. Esto, murmuró Alaric, sus ojos fijos en el resplandor que ahora tomaba una forma tangible, casi tridimensional. Esto es como intentar seguir una brújula que señala el conocimiento. Pero, ¿cómo sabemos si no estamos persiguiendo una sombra? Erion miró fijamente el mapa. La sombra, Alaric, es solo el reflejo de lo que aún no hemos entendido. El conocimiento no es algo que se encuentre. Es algo que se crea,
se construye, se revela. Y para eso, debemos atrevernos a caminar por el sendero, aunque no veamos el final. Un silencio se instaló en el grupo, mientras todos digerían esas palabras. El ambiente, que hasta hacía poco había estado cargado de incertidumbre y humor nervioso, ahora parecía impregnado de una solemnidad profunda. Las palabras de Dios no eran solo una guía, eran un recordatorio de lo que implicaba ser un defensor del conocimiento. Un recordatorio de que el camino hacia el entendimiento no siempre era claro, pero siempre valía la pena recorrerlo. ¿Y si llegamos a un punto muerto, qué hacemos?, preguntó Rael, casi con una pizca de temor en su voz. Esperamos a que el sabio turno nos venga a dar la respuesta. Erion sonrió levemente. No. Si llegamos a un punto muerto, simplemente continuamos. No hay respuestas fáciles. La verdadera sabiduría se encuentra en la persistencia, no en la solución inmediata. Alaric, cruzando los brazos, observó el mapa por un largo rato, como si intentara encontrar alguna pista en el intrincado entramado de líneas que brillaban ante sus ojos. Eso suena bastante filosófico, pero espero que no se nos ocurra tener que caminar por encima de un río de lava para conseguir la próxima pista, porque entonces sí que habremos llegado al punto muerto. Te prometo que no habrá ríos de lava, dijo Erion, con un tono divertido pero firme. Al menos, no a los que puedas ver. La risa de los defensores fue breve, pero suficiente para aliviar la tensión acumulada. Sin embargo, mientras la luz del mapa continuaba brillando, sabían que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La puerta, ahora completamente abierta, ofrecía la promesa de un viaje que cambiaría el curso de la historia. Erion guardó la esfera con cuidado, como si estuviera guardando un tesoro inestimable. Miró a su alrededor, a sus compañeros de viaje, a los que había llegado a conocer como hermanos. Lo que hay al otro lado de esta puerta no es solo un reto físico. Es una prueba para nuestras mentes, para nuestra voluntad. Debemos prepararnos para enfrentarlo, no solo como defensores, sino como seres que buscan entender, buscar y evolucionar. Alaric asintió, su rostro serio. Pues que empiece la fiesta entonces. Ya que estamos aquí, al menos hagámoslo con estilo, ¿no? Con estilo, respondió Erion, y con sabiduría. Con un último vistazo a la gran puerta, los defensores cruzaron el umbral, uniendo sus destinos en un único paso hacia lo desconocido. Detrás de ellos, la puerta comenzó a cerrarse suavemente, como si hubiera sellado un ciclo antiguo y comenzaba otro nuevo. En el cielo, la constelación del saber seguía brillando, ahora más intensa que nunca, como un faro que guiaba a los valientes hacia su destino.